¿Ok? ¿Listo? Sin más preámbulos, entonces, vamos a comenzar con la sesión. Arturo Carranza, el especialista en facturación electrónica. Arturo, te damos la bienvenida y por favor, puedes comenzar con la exposición. Hola Dianita, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Arturo Carranza, consultor líder del proyecto de facturación electrónica de Ventura Soluciones. Y el objetivo de este webinar es hablar acerca de los cambios normativos de Zoom, que si bien es cierto, ha habido algunos mensajes o correos de OCE hacia nosotros, su partner, y hacia ustedes como clientes, tenemos el objetivo de ordenar estos mensajes porque, si bien es cierto, ellos tenían una información hasta cierta fecha, SUNAT lo ha ido modificando, ¿no? Básicamente es sobre la fecha en la cual rigen los cambios que SUNAT ha solicitado. Entonces, por ahí va el objetivo de esta reunión, que todo quede en orden y que tengan la información necesaria también de los cambios y la actualización que nosotros venimos realizando en su servidor con respecto al componente de facturación electrónica, ¿correcto? Entonces, aparte de ello, hay dos puntos adicionales que vamos a revisar. Uno es el proceso de actualización y lo otro vendría a ser el proceso, algunas recomendaciones que hemos ido revisando con algunos clientes para evitar que tengan problemas en el manejo del producto de facturación electrónica. Sí, hay puntos que les menciono, vamos a revisar. Iniciamos con el primer punto, que son las nuevas validaciones de SUNAT, ¿correcto? A inicios de mayo de este año, específicamente el 10 de mayo, se comunicó por medio de indica de que SUNAT se había reunido con ellos y les había brindado la información que a partir del 1 de julio, 59 códigos de observación iban a pasar a ser códigos de excepción, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con que, si bien es cierto, en momentos ustedes emiten documentos electrónicos y obtienen un CDR que muestra una aprobación, en algunos casos se detecta que dice que el documento está aprobado con observaciones, ¿correcto? Entonces, ese aprobado con observaciones, que cuenten con cualquiera de esos 59 códigos de observación, a partir del 1 de julio, en teoría, según el comunicado, ya no iban a ser aceptados, o sea, que les iban a devolver un CDR de rechazo, ¿correcto? Posterior a este mensaje, también nos reunimos y nos comunicamos con OCE para que nos comenten del tema, porque SUNAT había hecho una modificación con respecto a la fecha de vigencia. Es por ello que actualmente ya no inició las validaciones a partir del 1 de julio, sino es que hubo una modificación para que todo empiece a partir del 1 de agosto. ¿Correcto? Entonces el primer mensaje ya quedó desfasado y nos quedamos con el segundo mensaje de SUNAT, en el cual ellos indican de que todos los cambios y modificaciones que están planteando y que requieren que nosotros hagamos netamente en la estructura del XML de envío de documentos electrónicos iba a regir a partir del 1 de agosto, ¿correcto? Es por ello que, como parte de los procesos de actualización y mejora de Ventura Soluciones, en específico del área de soporte, es que venimos realizando ya todos los ajustes y los cambios que SUNAT requiere solo en el armado y en la estructura del XML. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay ninguna modificación o no hay alguna variante con respecto a la forma en la que ustedes registran sus documentos en SAP. ¿Sí? La forma de registro de su documento de venta, los campos que actualmente llenan, se mantienen. No hay ningún cambio con ello. Simplemente es el armado del XML, ya que algunas observaciones se dan porque sí enviamos la información, sí se está enviando los montos correctos, los montos adecuados, pero en algunos casos no tenía la estructura tal cual como SUNAT la pide. Sí, capaz faltaban algunos tags, alguna información adicional que ellos requieren para validarlo al 100%, pero que no se estaba enviando en una estructura correcta. Es por ello que SUNAT nos aprueba los documentos, pero nos envía una observación, ¿no? Y como les comento, a partir del 1 de agosto ya no va a ser una observación, es que estos códigos
se van a volver una excepción, o sea, ya va a ser un error, y al momento de que ustedes emitan un documento, van a tener un rechazo. ¿Correcto? Entonces, es por ello que ya hemos venido realizando el ajuste en todos los casos según los códigos de observación que, como les mencionaba, son 59, y a 1 de julio hemos iniciado con el proceso de actualización, que algunos de ustedes ya cuenta con el componente de facturación electrónica actualizado en sus servidores, ¿no? Tengan una sociedad o tengan varias, se realiza la actualización a todos los componentes de facturación que tengan. En un momento les voy a brindar más información de cómo es el flujo que nosotros tenemos para empezar a hacer la actualización y qué es lo que nosotros requerimos, ¿correcto? Este es un pantallazo en realidad del Excel que Sunat nos ha brindado con los 59 códigos que actualmente tenemos. Lo que vemos en la primera columna, que es la columna A, son los códigos de observación. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos, si ustedes emiten ciertos documentos y son aprobados pero con observación y cuentan con cualquiera de estos códigos que aparecen en la columna a partir del 1 de agosto ya no van a ser aprobados esos documentos y Sunat va a cambiar esos códigos por los códigos de la derecha, ¿no? Lo que está en la columna C. Esos ya serían los códigos de error o de excepción que Sunat estaría cambiando. Ese es el cambio en específico y el más fuerte que va a regir a partir del 1 de agosto. ¿Ok? Eso sería en base a los cambios que tenemos. Al finalizar la presentación de hoy, vamos a enviar un correo masivo a todos nuestros clientes en el cual les especificamos las modificaciones que se van a realizar, la fecha en la cual ya estamos programando las actualizaciones, y les vamos a juntar el Excel con los 59 códigos de error para que lo puedan revisar y tengan en cuenta qué cambios ha hecho Sunat o qué ajustes ha pedido que hagamos, porque no necesariamente es un cambio como lo que explicamos en el webinar anterior, ¿no? De que en el XML se había añadido información de la forma de pago, que vendría sea al crédito, al contado, y que se había añadido esa información en el XML. En este caso es ajustar y tener la estructura correcta que Sunat requiere para poder hacer una validación de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, esos 59 códigos de observación los vamos a enviar vía correo terminando la presentación. Ahora vamos a explicar el proceso de actualización que sigue el área de soporte y mantenimiento de Ventura. ¿Correcto? Todo inicia cuando el área de marketing de Ventura envía un correo masivo a todos nuestros clientes que tienen el componente de facturación electrónica instalado. ¿Sí? En él se va a detallar los cambios normativos que Sunat ha solicitado y que a partir de tal fecha se va a realizar una actualización en cada uno de sus ambientes. ¿Sí? Luego de este correo masivo que se envía a cada uno, el área de soporte lo que hace es una comunicación ya más específica con su área de sistemas, puede hacer vía correo y adicional una llamada para poder tener un contacto más ágil, en el cual se le indica de que para el día de hoy ha sido programada la actualización de su empresa y se requieren ciertos accesos. Ahora les comento, es necesario tener el acceso al ambiente o al servidor donde se encuentre instalado el componente o los componentes de facturación electrónica, dado que, como les menciono, los ajustes y las modificaciones van directamente al componente. Adicional a ello, solicitamos los accesos del usuario SAP y accesos del motor de base de datos, tengan HANA o tengan SQL. Esta última información adicional no es necesario para la actualización, sino es que luego de que nosotros ya realizamos la actualización del componente, lo que hacemos es una prueba. ¿Sí? No vamos a generar un documento nuevo a producción para ver si es que funciona o un tema así, sino es que validamos que la comunicación del componente hacia Sunat o hacia OCE respectivamente funcione de forma correcta. ¿Sí? Solamente es un tema de comunicación, por ello es que
en el correo donde vamos a solicitar los accesos, vamos a pedir esos 3 puntos, ¿no? Al servidor donde se encuentre instalado el componente, acceso a SAP y acceso a su motor de base de datos, SQL o HANA. ¿Sí? Posterior a ello, ya teniendo los accesos, el equipo procede con la actualización del producto que, como les decía, va netamente al componente de facturación electrónica y algunas modificaciones de script de extracción. ¿Esto qué quiere decir? Porque las dudas de nuestros clientes, los cuales me consultan si en el proceso de actualización es necesario detener las operaciones en SAP o detener la facturación de ventas, ¿no? Porque si puede ser al final del día, capaz porque aún están trabajando o aún están facturando. Y este punto es importante mencionarles porque no hay ninguna necesidad de que detengan en SAP o que detengan las facturas, porque el componente sigue en, a excepción de cuando hacemos el cambio de versión, que tomaría aproximadamente 1 a 2 minutos, lo cual no hay problema porque se detiene el componente que actualmente está corriendo, luego se levanta el actualizado y al levantarlo se van a extraer y llegar todos los documentos que queden pendientes. Así es que por ahí no hay ningún problema, la actualización se puede a cualquier hora, no hay necesidad de detener operaciones. ¿Correcto? Y bueno, terminando ya el proceso de actualización de parte de nosotros, habiendo hecho la parte de comunicación, llamada telefónica y les indicamos de que ya fue actualizado el componente o los componentes en su servidor de aplicación, ¿correcto? Para que puedan hacer, posterior a la actualización, la validación en la emisión de documentos y validar que SUNAT les esté devolviendo una aprobación limpia y sin observaciones. En caso tuvieran alguna observación post actualización, se comunican con nosotros para revisarlo y solucionarlo a la brevedad posible, ¿correcto? Esos serían los puntos a tratar con respecto a la actualización del componente, con respecto a los cambios que SUNAT ha pedido, o bueno, ajustes con respecto a los 59 códigos de observación. Y para finalizar la presentación, el último punto que me pareció importante poder mencionarles son ciertas consideraciones, que son estas 4 de aquí. En el webinar anterior se mencionó una política interna que ustedes deben tener con respecto a los backups, pero fue más orientado a backup de base de datos, a que tengan respaldo de instancia, ¿correcto? Si en caso tuvieran algún problema, se levantan esas bases de datos o esas instancias y no hay ningún problema, pero hablando netamente de facturación electrónica, se solicita también que tengan 2 backups. Uno es, como pongo en el ejemplo en la primera fila, es la ruta en el disco C, se crea siempre una carpeta BCCPE y puede variar porque ustedes pueden tener una sociedad o pueden tener varias, con lo que ahí dentro verían otras carpetas con el nombre de la sociedad en específico, pero siempre dentro van a encontrar la carpeta FE Ventura y la carpeta recursos, que en realidad es la carpeta donde ustedes ingresan para iniciar el componente de facturación electrónica. ¿Correcto? A la carpeta que ingresan para levantar el componente van a encontrar la carpeta recursos y dentro de ella tenemos información que es netamente necesaria para firmar el documento, que sería el certificado digital. Tenemos el logo de la empresa y la carpeta PDF plantilla, que lo que les recomiendo es tener backup. ¿Por qué? Porque ahí dentro se encuentran los formatos de impresión, ¿sí? Entonces, hemos detectado que en algunos clientes han tenido problemas de virus en el servidor de aplicaciones y se ha perdido información. A veces tienen el problemita de que se encripta la base, o perdón, el servidor Windows y ciertos tipos de archivos se bloquean. Entonces, si se llegara a bloquear los archivos que están dentro de PDF plantilla, que en realidad son los formatos de impresión, ya cuando nosotros los apoyemos en levantar el componente de facturación electrónica, no van a contar con los formatos impresos que venían manejando en la empresa, ¿no? Porque ya se perdería esa información. Entonces, es bueno que tengan un backup de esa carpeta
Así tendrían la seguridad de que su formato impreso, en caso tuvieran algún tipo de problema en su servidor, lo podrían recuperar. ¿Correcto? Y como segundo punto de backup, es que puedan guardar una copia de la carpeta en la cual se encuentran todos los archivos que nos brinda SUNAT, que vendría a ser el CDR, el XML, y también el que generamos nosotros, que es el PDF. Cada vez que ustedes generan un documento electrónico, pueden ver en SAP que se anexan los tres archivos, ¿correcto? El PDF, XML y CDR. A un ladito podemos ver la ruta en específico, en el cual nos indica la carpeta en la que se almacenan estos archivos. Esa carpeta tendrían que sacarle un backup, porque de la misma manera que les expliqué en el caso anterior, puede que tengan algún problema en el servidor, y sería bueno tener un respaldo de esa información o de esos archivos, que siempre es bueno tenerlo de años anteriores, ¿no? Nos hemos cruzado en algunos casos con clientes que tuvieron este problema y hoy, año 2021, quieren revisar algunos archivos del año 2018, 2017, y por un problemita que tuvieron, ya no cuentan con esa información. Entonces es bueno que periódicamente saquen un backup de la carpeta donde se almacenan todos sus archivos de emisión electrónica. ¿Correcto? Como tercer punto, es algo muy, muy habitual y general, sea para los que emiten a OCE o sea para los que emiten directo a SUNAT, es que deben ingresar, tal cual como hacen el registro del certificado digital con su clave SOL al portal de SUNAT, es ingresar a revisar hasta cuándo es la validez del certificado digital actual, el que estamos utilizando para hacer la firma de los XML electrónicos. ¿Por qué? Ahí SUNAT le especifica en qué fecha ya se va a vencer, para que ustedes con tiempo puedan adquirir el nuevo certificado digital. Esto les digo porque hemos detectado que algunos clientes no están validando la fecha de vencimiento y adquieren el nuevo certificado digital cuando ya se culmina la validez de la actual. Entonces, todos los documentos que ustedes generen luego de que ya se venció el certificado digital actual van a ser rechazados por SUNAT, porque obviamente el certificado ya no tiene validez. Entonces, en el momento de que ellos adquieren el nuevo certificado, lo cargan a SUNAT, hay un periodo de tiempo que hemos validado también en llamadas con SUNAT, en los cuales ellos nos indican, puede ser de que ustedes registran el certificado digital, el archivo .cer, en el portal de SUNAT en estos momentos, y SUNAT puede tardar entre 1 hora en actualizarlo en su sistema, y ha habido casos que ha llegado hasta el límite, que son 48 horas. ¿Sí? En un cliente tuvimos casi 40 horas de tiempo sin facturar, y ese es un tema que sí es un poquito delicado en la empresa, que no puedan facturar casi 2 días, ¿no? 40 horas es demasiado, y para evitar este tipo de problemas sería bueno tener en cuenta la fecha de vencimiento y poder adquirir el nuevo certificado digital con tiempo, capaz con una semana de anticipación. Y como último punto, ya para concluir esta presentación, es que hemos detectado algunos clientes que cuentan con SAP de versiones anteriores a 9.3, los cuales están presentando ciertos bugs o problemitas en SAP, que impactan netamente en el producto de facturación electrónica, hablando de la información que se extrae para armar el XML. Sí, hemos revisado muchos casos que nosotros, cuando le hacemos consulta a SAP, es bueno tener esta información de que SAP ya no brinda soporte a versiones anteriores. Y si detectamos algún error netamente de SAP que impacte en nuestros productos, no necesariamente de facturación electrónica, sino en cualquier otro tipo de producto, sea hasta los libros electrónicos que usamos para declarar, SAP nos indica que se debe realizar un upgrade de versión a una de las versiones actuales, ¿no? De 9.3 o SAP 10. ¿Correcto? Y esa actividad lo pueden hacer ustedes mismos, o si en caso necesitan el apoyo de Ventura y contratar un servicio para nosotros apoyarlos en el upgrade de versión, ahí en la presentación les estoy brindando el número de nuestro gerente de cuentas, Oscar Gallego. ¿Correcto? Entonces,
eso sería todo, y entiendo, Dianita, que ya pasamos a la etapa de las preguntas. Sí, Arturo, muchas gracias por esta presentación bastante concisa. Podemos empezar entonces, Arturo, con las preguntas que estén en la sección preguntas y respuestas. Sí, correcto. Hola David, ¿qué tal? Con respecto a tu pregunta, sí, es correcto. Los documentos PDF, XML y CDR se guardan en el portal de facturación electrónica, son los mismos que ustedes tienen en su servidor. Pero lo que les digo a tener en cuenta como backup es que en el portal de facturación electrónica es un hosting público, ¿correcto? Y si ustedes necesitan sacar la información ahí, como que demora un poco más de tiempo según la carga de archivos que tengan. Hay algunas empresas que ya cuentan con facturación desde el 2016, 2017, 18, y extraer toda esa información va a demorar. Entonces, para tener más a la mano y tener una seguridad de los archivos que estamos guardando, es necesario que saquen un backup netamente de su carpeta donde se anexa. Sí, sería una recomendación más específica, pero en caso si haya perdido ya la información que tenían en su servidor, se puede descargar desde el portal de facturación electrónica, porque como bien indicas, es la misma información, es como una copia de lo que tenemos en nuestro servidor para mostrar en SAP, también lo tenemos en el portal para poder mostrarlo ahí y descargarlo. Hola César, en cuanto a tu pregunta de qué pasaría el 1 de agosto si en caso no se tienen configurados todos estos cambios, para aquellos documentos que cuentes con observación, SUNAT ya no te va a brindar la aprobación con observación, sino es que de frente te va a colocar el CDR de rechazo. O sea, todos los documentos que emitan que tengan algún problema en el XML, sea de estructura o de información, te va a retornar como un rechazo, ¿correcto? Pero ya estamos en el proceso de actualización, con lo cual entendería que para quincena de este mes, ya todos nuestros clientes, toda nuestra base instalada va a contar con la nueva versión del componente, la cual ya no tendrían problemas con las observaciones que SUNAT ha indicado, ¿no? Con los códigos de observación. Pero eso sería lo que pasaría el 1 de agosto, en caso no tuvieran los cambios. SUNAT va a rechazar aquellos documentos que cuenten con estos problemas. A ver, ahora continúo con la pregunta. Esta pregunta es de Jordi. Me indica de que sí, efectivamente, Jordi, los cambios que van a aplicar a partir del 1 de agosto no forma parte de esa indicación que mencionas, ¿no? De que iba a ser a partir de un día la emisión de los documentos. Eso aún se está evaluando. SUNAT indicó de que tanto la emisión de los documentos de tipo factura o notas relacionadas a factura o documentos de baja solo iban a tener una validez de 24 horas, ¿no? O sea, si el documento es de hoy, máximo tengo hasta el día de mañana para hacer la emisión. Aún no han dado una fecha desde cuándo va a regir esa información o desde cuándo va a regir esa validación. Por ahora, el 1 de agosto aún continúan los 7 días, y es muy importante esa aclaración, porque vemos aún en ciertos clientes que están intentando dar de baja documentos pasados los 7 días. Hemos podido detectar que aún SUNAT o OCE están dando la aprobación de la baja pasado los 7 días, pero yo les recomiendo de que ya se vengan orientando a tener la fecha máxima de 7 días, ¿correcto? Porque va a llegar un punto donde SUNAT lo va a empezar a validar y pasado los 7 días ya no van a obtener esa aprobación. Ahí ya tendrían que generar netamente una nota de crédito para anular la operación. Sí, así es que hay que tener en cuenta esa nueva validación de SUNAT, pero aún no va a regir a partir del 1 de agosto. En teoría, SUNAT dijo que iba a dar más información para que rija a partir, o como fecha tentativa, para que sea a partir del 1 de septiembre. Si ustedes no cuentan con el componente de facturación electrónica de Ventura, hay un temita ahí con respecto al proveedor que ustedes tengan, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, trabajamos con SAP y registran la información en SAP, ellos deberían validar que el XML que están generando cuente con todos los ajustes que SUNAT ha solicitado ahora para el 1 de agosto. Sí, pero con respecto, como yo les estaba mencionando aquí en la presentación, no hay ningún cambio en SAP.
o sea, los flujos que ustedes tienen para llenar sus documentos electrónicos, toda la información, los campos que ustedes llenan para registrar estos documentos, no se ha alterado, todo se está manteniendo, así es que si en caso cuenta con facturación electrónica de otro proveedor, tendría que validar que el XML que ellos están enviando actualmente les devuelva una aprobación sin observación. Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias por esta excelente exposición. Gracias a todos nuestros participantes. Gracias por su puntualidad también. Esperamos haber resuelto la mayor parte de dudas. Como mencionamos antes, las preguntas que hayan quedado pendientes de responder en vivo serán respondidas de forma privada. Si tuvieran alguna consulta adicional, les hemos dejado en el chat los correos electrónicos para que nos puedan hacer las preguntas directamente. Y eso sería todo por el día de hoy.